y de ahí la operación y el crecimiento del aeropuerto fue exponencial porque de ser el aeropuerto número 36 en el 2006 de carga, pasamos a ser en los últimos 5 años el aeropuerto 3, 4, ahora estamos entre el 4 y 5, porque con la apertura del AIFA, gran parte de la carga que llegaba al AICM, que era el aeropuerto número 1, se fue al AIFA. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, amigos del Gran Bajío. Es un gusto poder saludarlos nuevamente y en esta ocasión estamos con el CEO y director general de Terminal Logistics, Luis Felipe Rivas. Luis Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Siguiendo la plática con empresarios exitosos y empresas exitosas mexicanas y del Gran Bajío, como les comentaba, hoy estamos con Luis Felipe Rivas, quien es director general y CEO de Terminal Logistics. Luis Felipe es licenciado en Administración por el Tecnológico de Monterrey, tiene especialidades en finanzas y en análisis bursátil. A lo largo de su carrera ha recibido varios reconocimientos, principalmente por su actividad en Querétaro. Es fundador y director general, como lo decía, Grupo Terminal, que actualmente tiene a su cargo las empresas Terminal Logistics Transporte Fiscalizado, Terminal Logistics Distribución y TL Capital. Ya platicaremos un poquito más de cada una de estas empresas y lo que ha significado Terminal Logistics en la economía y en la actividad de Querétaro, principalmente en el aeropuerto. Déjame platicar un poco para entender por qué es importante la logística y el transporte en la economía de México. Hoy el valor de la economía en términos de la logística vale alrededor de 150,000 millones de dólares según datos de 2023 y es un sector que aporta casi el 7.2% del PIB nacional. Entonces es una de las actividades principales del sector terciario. Entonces de ahí la importancia que tiene. Y bueno, para entrar un poco en materia, pues una pregunta obligada, Luis Felipe. Nos tocó conocernos hace muchos años, en 2005, cuando arrancaba el aeropuerto de Querétaro, cuando entraba en funciones el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Y platícanos un poco la historia, pero quisiera yo poner más en referencia. Querétaro pasaba de un aeropuerto que estaba prácticamente enclavado en la ciudad de Querétaro a un aeropuerto que es el que conocemos hoy, y Terminal Logistics decidió apostar, invertir en un aeropuerto prácticamente nuevo, que no tenía una tonelada de carga en Querétaro, para desarrollar un proyecto de más de 20 hectáreas en ese momento, desarrollar aduana, desarrollar recintos fiscalizados. Platícanos la historia de Terminal Logistics en Querétaro, que es una historia de éxito. Sí, mira, me acuerdo que nos conocimos por ahí del 2004, 2005, se estaba concluyendo la construcción del aeropuerto. El aeropuerto anterior, como bien lo dijiste, estaba en el centro de la ciudad, exactamente donde el despegue era, donde está ahora el CRIP, sí. y ahí los hoteles, el Grand Plaza, etcétera, etcétera. Ahí despegabas y cruzabas la ciudad en el ascenso. Y en ese momento la visión del gobierno del estado de Querétaro fue bien importante, y desarrollaron un aeropuerto que a primera luz, y siempre lo hemos platicado, y a veces hasta criticado, lo que no se ve fue a lo que se invirtió de gran manera, que eran las pistas, plataformas, hidrantes, todo el área estéril del aeropuerto, y lo que se ve y lo que se vive generalmente, que eran las terminales de pasajeros, estacionamientos, había una inversión mucho menor, pero la infraestructura aeroportuaria y el reto que se tenía para que el aeropuerto fuera un éxito se veía desde ese momento, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva que el aeropuerto de la Ciudad de México tiene autorizadas 60 horas, 58 operaciones por hora, y el aeropuerto de Querétaro hoy por hoy tiene 48 operaciones autorizadas por hora, se ve la visión que se tenía en ese momento, ¿no?
Y de ahí tuvimos la oportunidad de iniciar las pláticas. Vimos la oportunidad de crecimiento en Querétaro desde nuestros inicios, que son en la parte del comercio exterior y la agencia aduanal, y vimos la oportunidad y no quitamos el dedo del renglón. En el 2005 iniciamos las negociaciones con el aeropuerto de Querétaro, con el gobierno del estado. En 2007 logramos bajar la primera operación, que era de una compañía que era Schenker, pero en ese momento había comprado una línea aérea y empezó a bajar aviones en Querétaro. Y en el 2008 pudimos inaugurar las instalaciones definitivas. El periodo anterior habíamos trabajado en las instalaciones provisionales y en el 2008 inauguramos las instalaciones. Seguimos con un buen crecimiento, pero era un crecimiento no muy grande. Y en el 2011, 2012 tuvimos la confianza por parte de FedEx y DHL, que nos llegaron con una diferencia de 4 o 5 meses, y de ahí la operación y el crecimiento del aeropuerto fue exponencial porque de ser el aeropuerto número 36 en el 2006 de carga, pasamos a ser en los últimos 5 años el aeropuerto 3, 4, ahora estamos entre el 4 y 5, porque con la apertura del AIFA, gran parte de la carga que llegaba al AICM, que era el aeropuerto número 1, se fue al AIFA y se dividió esa carga en 2, y entonces pues, los lugares se fueron recorriendo, ¿no? Pero ha sido un reto bien importante, bien interesante. Hemos visto cómo ha ido creciendo la industria en Querétaro, el volumen de las importaciones en Querétaro, y algo bien importante, la gran parte de las mercancías que se importan y se exportan son mercancías transformadas. Quiere decir que son de la industria automotriz, de la industria aeronáutica, de la industria química, farmacéutica y muchísimo también de home appliances, aunque todo el mundo pensaría que home appliance no se transporta aéreo. Sí tenemos muchísima mercancía que se transporta de manera aérea, pero el 80% de las importaciones y las exportaciones no son de consumo final, sino son de la industria de la transformación de la región. Ahorita que decías los datos del sector de carga aérea, más o menos manejan que arriba de 6,000 toneladas por año, ¿no? Según los datos oficiales. No, 72,000 toneladas. 72,000 toneladas por año, más o menos. Estamos entre las 65,000 y las 80,000 toneladas por año entre carga aérea internacional y doméstica. Hay que recordar que en el 2012 recibimos las operaciones de DHL en el aeropuerto de Querétaro para lo que es todo su servicio doméstico, y esa operación ha ido creciendo. Y si no me equivoco, por ahí del 2020 recibimos a Mercado Libre, también con su operación doméstica, que es distribución a toda la República Mexicana para su servicio overnight, y eso nos ha empujado a que seamos el segundo aeropuerto con más carga doméstica en el país. Entonces, lo que nos hace que nuestros números se eleven un poco, pero internacional debemos estar como las 35,000, 40,000 toneladas, y el otro porcentaje, el otro 50%, estamos con la carga doméstica. Oye, a ver, ahorita platicabas FedEx, DHL, UPS, Mercado Libre. ¿Cómo una empresa mexicana gana la confianza de estos jugadores internacionales? Porque obviamente FedEx tuvo una operación importante en Toluca, luego se vino para acá. DHL operaba gran parte de su carga en el AICM, lo sigue haciendo. Pero ¿cómo haces para ganar esa confianza de estos jugadores internacionales y convencerlos de que tú eres el operador ideal para ellos
y el socio ideal para ello. Es interesante. Definitivamente hay varios factores que influyen en esa toma de decisión. Una es la confianza. Nosotros como grupo, con el grupo con el que yo participo aquí en Terminal Logistics, tenemos una historia larga en el comercio exterior y hemos sido proveedores ininterrumpidos. Yo como directivo desde 1996. Ya llevamos más de 29 años trabajando ininterrumpidamente con FedEx. Llevamos un periodo similar con DHL. Hemos tenido una relación muy cercana con UPS. Lo que ha hecho que exista una confianza, pero adicionalmente nos exigimos muchísimo en los niveles de servicio, niveles de calidad, y estando trabajando con empresas de este nivel, con este compromiso de servicio, te hace que te vayas adaptando a su cultura. Y entonces las distancias en una empresa que se pueda adaptar muy rápido y que pueda aprender muy rápido, porque pues, empezamos con 10 empleados, hoy tenemos casi 1000. Es muy fácil irse adaptando a una cultura distinta, a diferencia de que si eres una empresa grande y así arrancaste o llevas muchísimo tiempo y quieres adaptarte a una política distinta, pues a lo mejor mover las piernas y mover los brazos de una organización muy grande es complicado. El caso nuestro ha sido adaptarnos a lo que requieren, adaptarnos a la forma de trabajo, adaptarnos a su política y a su cumplimiento, compliance y el servicio, ¿verdad? A final de cuentas ellos tienen una premisa todos con diferentes nombres, pero te garantizo tu servicio o te devuelvo tu dinero. Y eso nos hace que todos los proveedores que estamos involucrados en el servicio de estos empresas de mensajería y paquetería tengamos el mismo compromiso. A final de cuentas, pues no es que nosotros paguemos si es un error nuestro, pero seguramente el servicio que hacemos no nos los pagan. Entonces, tienes que adaptarte a ese nivel de cumplimiento, ese nivel de servicio. Y ahí entra un tema muy complejo, que también lo hemos abordado muchas veces en estas conversaciones con los empresarios, que tiene que ver con el factor humano. O sea, yo sé que Terminal Logistics es una empresa que cuida mucho a su empresa, que constantemente está en capacitación, que tienes buenas instalaciones, extraordinarias instalaciones, que cuidas mucho la manera como tu gente se sienta. Obviamente, 1000 gentes donde estás trabajando para 4 o 5 internacionales, más todo lo que operas todos los días con aviones que aterrizan, pues no es un tema fácil. O sea, ¿cómo administras el factor humano? Bueno, primero tenemos un nivel de seguridad altísimo. El proceso de reclutamiento es muy específico para que toda la gente que tenemos trabajando, todos los asociados que tenemos trabajando en Terminal Logistics tengan un nivel de compromiso y de responsabilidad y de honorabilidad muy alto. Pero adicionalmente, como el proceso es muy complejo para poder llenar nuestra plantilla de manera frecuente, hemos buscado la manera de tener la menor rotación posible. Y nos ha ayudado la zona en la que estamos. A final de cuentas, no es fácil competir con empresas transnacionales que tienes alrededor. Tenemos a toda la industria aeronáutica, tenemos a toda la industria automotriz, son empresas transnacionales que tienen muchísimas prestaciones, que ya tienen una política de cuidado de su personal, de sus socios, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos tenido que adaptar a ser competitivos también en la administración y manejo de nuestro recurso, que para nosotros es el más importante. La infraestructura y la localización son muy importantes, pero sin gente no logras nada. Y hemos buscado la manera de
ser una empresa Feliz. feliz. Yo considero que lo primero que hacemos es que como empresarios y como empleados y como trabajadores, la gente tiene que estar contenta. Si está contenta, va a ser mejor, va a ser más productivo, va a tomar mejores decisiones, y a final de cuentas va a cuidar mucho más a su empresa y su trabajo. Entonces buscamos ser una empresa que como empleados estemos contentos. De por sí el trabajo a veces no es fácil, bueno, no es tan difícil que por eso nos pagan, ¿verdad? Pero si te la puedes pasar bien, ¿por qué no pasarla bien, no? Entonces, tratamos de cuidar mucho al personal, tratamos de ser competitivos con las empresas transnacionales, tratamos de que la gente tenga crecimiento, que tenga desarrollo, que tenga compromiso. Tenemos buenas experiencias en la parte de recursos humanos. Empezamos a participar en Great Place to Work. El primer año en el que participamos salimos galardonados en el top 20 de la región, en el tamaño de empresa. Salimos en el top 10, si no me equivoco, del sector logístico. Hablando de empresas como DHL y FedEx, estamos en ese rango, en el nivel de satisfacción. Y a final de cuentas, esta evaluación, como yo les digo, esa certificación, ese reconocimiento del Great Place to Work, básicamente están evaluando a los directores si hacemos un buen trabajo o no, ¿verdad? Si los empleados están contentos y nos evalúan correctamente, sacamos una buena calificación. Si no están contentos, nos va como feria. Este año nos acaban de notificar que otra vez tenemos el reconocimiento, no sabemos en qué lugar quedamos, pero creemos que nos fue bien. Creo que subimos en el puntaje que te dan. Y una de las preguntas más importantes es, ¿te sientes reconocido y estás contento en tu trabajo? Y esa es la calificación más alta que tenemos, ¿no? Entonces, sí estamos muy enfocados, sí tenemos una rotación bajísima, tenemos menos del 1% en la rotación de la empresa. A veces es complicado porque asociados de nuestros clientes quieren venirse a trabajar con nosotros y tenemos que ser cuidadosos, pero la verdad es que nosotros consideramos que el recurso humano para Terminal Logistics es el recurso más importante, es invaluable y es el que nos lleva a estar donde estamos. Pues ahí hay un tip muy bueno para empresarios mexicanos. Hay que procurar que los empleados sean felices en el trabajo también, ¿por qué no? Entrando a dos temas que obviamente te ha tocado vivir y te ha tocado desarrollarlo. El primero es el e-commerce, este famoso B2C o Business to Consumer. ¿Qué tanto ha impactado la actividad? O sea, ¿qué tanto te has tenido que ajustar? No era lo mismo, como bien dijiste, mover la carga de la industria aeronáutica, la industria automotriz, pues llegaban los contenedores y la llevabas. Y ahora llega la carga, hay que deshacer el paquete y llevarlo de casa en casa. Bueno, definitivamente nosotros no nos hemos metido en la última milla. Eso es un negocio que está muy competido, que durante la pandemia creció impresionantemente y es algo en lo que nosotros no tenemos ni vislumbramos ni queremos participar, pero sí participamos muy de la mano en el e-commerce y podríamos decir que hay dos tipos de paquetería y mensajería, ¿no? Está la paquetería y mensajería, como es el caso de FedEx, DHL, UPS, Estafeta ahora, Estafeta UPS, o en algún momento va a ser Estafeta UPS. Y por el otro lado tenemos el e-commerce de las plataformas. Son dos negocios y dos proyectos completamente distintos. El e-commerce, el B2C de esas plataformas son volúmenes impresionantes que en su gran mayoría llegan
a los aeropuertos principales del país, que son Guadalajara y hoy AIFA. Son aviones completos que traen 50,000, 60,000 paquetes de una sola plataforma para distribuir dentro del país. Y el servicio de mensajería y paquetería que tiene el e-commerce o el servicio de la plataforma que tú buscas en internet de un proveedor en específico, y puede ser algo B2C o puede ser B2B o C2B o C2C, ¿no? Es básicamente, puede ser cualquier tipo, y eso se transporta en las empresas de mensajería y paquetería como DHL, UPS, FedEx, y son volúmenes distintos, operación completamente distinta, y sí nos hemos tenido que adaptar a este boom que ha crecido de manera impresionante, y específicamente en el AIFA, en donde también tenemos operación, en donde iniciamos operaciones hace básicamente en julio del año pasado, y después de la entrada ya definitiva del decreto en septiembre ya entramos al 100% ahí. Y para que más o menos se den una idea de cómo está el volumen, les dije que aquí movíamos 72,000 toneladas al año entre internacional y doméstico, ¿no? En el AIFA estamos moviendo hasta 9,000 toneladas mensuales, solamente en un almacén que es el de Terminal Logistics en México. Y se están moviendo 450,000 toneladas al año, y principalmente, yo diría que 70% de esa carga es e-commerce. Sí viene un boom, sí viene un cambio del negocio, sí creo que en algún momento tendrá que haber un cambio de regulación para ese tipo de plataformas, pero eso ya se irá viendo en el futuro, pero sí el crecimiento es impresionante. No dudo que alguna de estas empresas de plataformas de e-commerce en algún momento busquen al aeropuerto de Querétaro para hacer sus importaciones. Hoy, por ejemplo, tenemos a Mercado Libre, pero es con toda su venta doméstica y su entrega doméstica. Pero en algún momento alguna de estas empresas, o Amazon, o puedan hacer pruebas en el aeropuerto de Querétaro y vean las bondades del aeropuerto de Querétaro y quedarse, y entonces podríamos ver cantidades importantes de carga siendo despachadas por el aeropuerto de Querétaro. Hoy, como almacenes de carga en aeropuertos, ¿tienes AIFA, Querétaro y algún otro? AIFA y Querétaro, sí. A ver, el aeropuerto de Querétaro, digo, ahorita maneja alrededor de 60,000-70,000 toneladas anuales. Hablando ahorita de este tema de la carga aérea y B2C, porque al final pasa en las plataformas de e-commerce y pasa en la mensajería. ¿Cuáles son los mitos y las realidades de la seguridad? Ya nos decías en una respuesta previa que uno de los temas más importantes para ti en tu empresa y con tu gente es la seguridad. Pero a veces hay gente que dice, híjole, es que si compro, si pongo mi tarjeta de crédito, obviamente eso no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con las plataformas, pero ¿cómo es la seguridad? ¿Cómo tienes que operar tú la seguridad en un aeropuerto para que un paquete que viene de algún lugar del mundo, tú se lo entregas a un transportista, pues en este caso puede ser tú o otro, y le llegue a donde tiene que llegar? O sea, es complejísimo. Y aparte tienes que pasar el proceso de aduana, que lo inspeccione la autoridad. O sea, platícanos todo el proceso operativo, digamos. Bueno, definitivamente existe todavía un pensar de una historia que tenemos muy pasada de qué sucedía en las aduanas hace 30, 35 años. Definitivamente las tecnologías que hoy tenemos más
todos los sistemas de riesgo, todos los análisis de riesgo y adicionalmente los sistemas de seguridad que se implementan en los recintos fiscalizados ha aumentado que la integridad de las mercancías que se transportan y que se manipulan en el puerto de entrada. A final de cuentas, Querétaro o el AIFA son puertos de entrada de estas mercancías. Como te decía, lo principal es, si tienes la gente que está contenta, está a gusto, está satisfecha, pues buscan cuidar su trabajo más que afectarlo. Entonces creemos que el primer enfoque es el recurso humano, definitivamente. Y después, sí, todas las medidas disuasivas para evitar que haya un robo, una extracción o algo que pudiera afectar las mercancías que estamos custodiando son importantes. Te doy un ejemplo. En Querétaro tenemos una bodega de 12,000 metros cuadrados en donde movemos más de 10,000 paquetes diarios, en donde rara vez tenemos una reclamación. Hemos tenido muy pocas, y me refiero muy pocas a un par de reclamaciones en 5 o 6 años. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos un sistema de cámara y de videovigilancia súper importante desde la descarga de las aeronaves hasta que llegan al recinto, cuando se manipula la carga del recinto, cuando se almacena la carga del recinto y cuando se le entrega a los agentes aduanales. A final de cuentas, nuestras relaciones con los agentes aduanales y las empresas de mensajería y paquetería, y tenemos un sistema de videovigilancia y un sistema de rastreo de las mercancías, seguimiento de las mercancías muy específica y muy cuidadosa. Como por ejemplo, te puedo dar, en el caso de Querétaro, que tenemos 12,000 metros cuadrados construidos, tenemos más de 450 cámaras de videovigilancia, mismas que son revisadas continuamente 24/7 por más de 8 elementos durante el día. O sea, tenemos 2 turnos de 8 elementos que están supervisando las cámaras y que tienen una capacitación específica, y adicionalmente tenemos un sistema de monitoreo, tenemos guardias de seguridad implementados con procedimientos muy específicos, escaneo de mercancías, áreas de seguridad para alto valor, etcétera. Entonces, tratamos de cuidar, no al 100%, pues no podemos, pero al 99% la integridad de las mercancías, y ese es uno de nuestros principales compromisos con nuestros clientes y son líneas aéreas, es de que bajo la custodia de Terminal Logistics las mercancías ni van a ser dañadas, ni van a tener algún tipo de extracción, pérdida o maltrato. Es bien importante, y yo creo que en ese sentido el decir que mi mercancía no va a llegar es algo que debería de haber quedado en el pasado. Definitivamente, si excedemos los valores que se permiten en el manejo de mensajería y paquetería, sí se tienen que pagar impuestos. Esos no estamos excluidos de ellos. Sí se tienen que cumplir con regulaciones de restricciones no arancelarias, y a veces, si las mercancías las requieren y no se pueden importar, te solicitarán que se haga la devolución al origen de estas mercancías. En algunos casos llegamos incluso a permisos por el tipo de piel, por el tipo de origen que tienen, etcétera. Y bueno, eso no estamos exentos. Y si a la hora de hacer tu compra en la plataforma observas que el impuesto está o no está incluido, que se está moviendo por medio de una empresa de mensajería y paquetería reconocida, etcétera, ten la garantía de que tu mercancía va a llegar a su destino, si se puede importar, y si no, entrarán en contacto contigo para decirte, oye, necesitamos o que lo haga un agente aduanal o que lo despaches, no puede ser despachado, requerimos un permiso, etcétera. Si
nos llega de todo tipo de mercancía. A veces el origen no conoce de las restricciones que se tienen en el país y a veces son mercancías de difícil clasificación que no pueden ser importadas y que en su mayoría las mercancías de difícil clasificación son destruidas y no por cuestión del almacén, sino por cuestión de la autoridad. Y un bajo porcentaje que son trasladadas a la federación y la federación dispone de ellas de alguna u otra manera, ¿no? Es un sector súper regulado, ¿no? Totalmente regulado. No hay que, oye, la mercancía finalmente yo tengo un registro de entrada, un registro de salida, qué es lo que viene en cada uno de los paquetes, trazabilidad completamente. Entonces, yo les garantizo que las mercancías, si no llegan, es por alguna cuestión distinta al transporte de las mismas, ¿no? A veces el servicio de correo a nivel mundial es complicado y si ven que va a tener que ser por el servicio de correo, sí es un poquito más complicado. Pero bueno, pues ahí está la importancia de operar a través de una empresa mexicana, confiable, honorable. Creo que eso es sinónimo porque estas empresas transnacionales importantes, líderes mundiales, pues confían en términos logísticos para la operación de sus mercancías en México. De lo que está pasando en México respecto al nearshoring, el crecimiento que está habiendo en la industria, ¿cómo ven ustedes el crecimiento del sector logístico para los próximos años? Yo creo que hay oportunidades claras para México. ¿Cómo ven ustedes en particular el sector logístico y el tema de la carga aérea? Bueno, definitivamente creo que la región está muy beneficiada por su recurso, por el tipo de gente, el tipo de personas, el tipo de profesionistas que hay en la región y que hace que la zona sea extremadamente competitiva. Creo que en la posición geográfica, aunque no estamos tan cerca como otras ciudades fronterizas que tienen a los Estados Unidos y un mercado gigantesco del otro lado de la frontera, creo que la zona del Bajío y la zona de Querétaro tienen sus beneficios y creo que la parte educativa juega un papel importantísimo y creo que los mercados son más grandes que los gobiernos. A final de cuentas creo que los mercados van a terminar sobresaliendo sobre cualquier política económica o cualquier cuestión gubernamental que pase en Estados Unidos o que suceda en México. A final de cuentas, creo que la posición logística que tiene México como país y su cercanía con el mercado americano va a hacer que... ¿Ves presión en tu sector de los chinos o no? Yo creo que más bien no deben de hacer mucha presión porque están vendiendo muchísimo. O sea, su mercado lo tienen muy bien manejado y lo tienen muy lleno y estas plataformas, como les decía, es increíble y cada vez vemos más productos en la industria automotriz, en la industria aeronáutica, en la industria del consumo final y vamos a también ser muy realistas. Ese pensamiento de la calidad del producto chino del pasado ya se quedó en el pasado. Son extremadamente competitivos y hacen productos igual de buenos que los que se hagan en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y yo más bien creo que para nuestro sector es un beneficio porque los chinos también necesitan de la logística. Claro. Pues creo que es una empresa fascinante lo que han hecho en particular en Querétaro y en México, porque la verdad es que
Terminal Logística es un caso de éxito en nuestro país. Se ha consolidado como una de las grandes operadoras de servicios de carga aérea en México, y obviamente pues Querétaro y el AIFA se han venido especializando, si lo queremos decir así, en la operación de carga aérea. Pues, Felipe, ¿algo más? ¿Algún otro comentario? No, ¿Algún tip para los jóvenes que se quieran meter a la logística en este país? Que muchos de ellos son los que ven estos podcasts. Que estudien y que sigan preparando. Creo que la educación es lo que nos va a hacer sobresalir como país, y creo que hay que seguirse preparando. Y por nuestra parte, pues agradecerte, Marcelo, por la invitación. Espero no haber dicho alguna incoherencia. Y No, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Claro que aquí se puede decir lo que se piensa y de manera muy natural. Ese es el objetivo de estas charlas insisto, con empresarios exitosos, con empresas honorables, que es fundamentalmente pues, el objetivo del Gran Bajío, promover empresas mexicanas exitosas, empresas mexicanas puntuales. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes.